El Foro Confilegal, un espacio para conocer las novedades sobre la justicia y el mundo del derecho. Y del revés. Buenas tardes, amigos. Soy Carlos Berbel y esto es Foro Confilegal. Hace poco más de un año, cuando todos los españoles nos vimos confinados en nuestras casas por la irrupción de la pandemia, parecía reinar la unanimidad. Nos encontrábamos ante lo que Nassim Taleb, filósofo e investigador libanés estadounidense, describió como un cisne negro. Un cisne negro es un suceso que sucede por sorpresa. Un suceso que nadie había previsto ni tenido en cuenta, que era improbable y que para bien o para mal termina teniendo un gran impacto en nuestras vidas, con repercusiones trascendentales. Y vaya si ha tenido impacto. Sin embargo, la hipótesis del cisne negro ha dejado de ser un unánime en las últimas semanas. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Porque hay voces e informes independientes que afirman que las decisiones adoptadas por el gobierno para limitar la propagación de la pandemia fueron extemporáneas. Dicho de otro modo, fuera de lugar. Uno de esos informes es el de la firma Blanco y Asociados, abogados del que nos hicimos eco en Confilegal en mayo del año pasado. Y una de sus clasificadoras conclusiones dice que de haberse adelantado en una semana las medidas recogidas en la declaración del estado de alarma, el número de casos de enfermos se había reducido en un 62,3%. Es decir, en vez de 127.000 personas, habría habido 48.000, redondeando las cifras. La otra víctima directa de la pandemia es la economía. Nuestro tejido empresarial ha sufrido su llegada de la misma forma que el tsunami que arrasó Indonesia en 2004. ¿Se acuerdan ustedes? La caída del Producto Interior Bruto de España ha sido del 11,2%. La inversión se ha desplomado un 5,2%. El paro ha subido a un 16,1%, casi 4 millones de personas, el más alto de la eurozona. El gobierno, como todos ustedes saben, en un intento de evitar la desaparición de empresas, puso en marcha los ERTE, los ERE y las líneas de crédito ICO. Muchas de esas empresas, algunos expertos las han cuantificado en más de 40.000, aunque siguen con el respirador funcionando, no van a poder sobrevivir. Son empresas zombies. Como los muertos vivientes, tienen apariencia de vida, pero ya no están en este mundo. El panorama no pinta bonito, hay que decirlo con claridad, pero mientras hay vida hay esperanza, sobre todo porque la ley ampara las reclamaciones patrimoniales contra la administración pública. Y porque hay buenos despachos y buenos abogados y economistas, como César Adeba, responsable del área mercantil del Grupo Martín Molina, y Francisco Javier Cabrera, del área concursal de este mismo despacho, que son la luz de muchos empresarios que están buscando en este oscuro túnel en el que se ha convertido la realidad. Están buscando esa luz. Señores Adeba y señores Cabrera, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Adeba, la base legal que ustedes han articulado para que los empresarios y autónomos de los sectores de la hostelería y del ocio puedan reclamar patrimonialmente al Estado es sólida y, sobre todo, ¿qué visos de éxito tiene? Sí, pues efectivamente entendemos que esa reclamación de responsabilidad patrimonial contra la administración pública, tanto contra el Estado como la comunidad autónoma, hay que tener en cuenta que con seguridad la reclamación se presentará tanto contra uno como contra otro, porque las medidas restrictivas han procedido primeramente del Estado central, del Gobierno de la Nación, pero posteriormente de las comunidades autónomas. Entendemos que eso es una reclamación que tiene visos de éxito por cuanto tiene fundamentos jurídicos muy, muy sólidos. Tanto es así que nosotros la reclamación, se trata de reclamaciones individuales que presentamos en nombre de cada uno de los empresarios, no se trata de demandas colectivas. Y estamos tan seguros de esa reclamación y del éxito de esa reclamación que la mayor parte de nuestros honorarios van a éxito, ¿no? Aparte de un fijo que se abona por cada una de las reclamaciones, adicionalmente hay un variable que es del 15%, que únicamente se abona o se cobra en caso de éxito de la reclamación. O sea, éxito significa que si ganan, pues se reparten parte de las ganancias, y si no, pues no se gana nada. Vale, perfecto. Señor Cabrera, a los que están escuchando, que se encuentran en una situación difícil, ¿qué les aconsejaría? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Pues desde Martín Molina lo que le aconsejamos es que busquen rápidamente ayuda para gestionar los problemas que estén teniendo con su negocio, con su empresa, y que acudan a especialistas, a expertos en la materia de la insolvencia, tanto economistas que les ayuden con la viabilidad de su negocio, como abogados que les acompañen y asesoren en materia jurídica.
Para que la empresa sobreviva es necesario anticiparse y poner solución a los problemas lo antes posible. No se vayan. Comenzamos este espacio de claridad. Esto es Foro Confilegal. En el Foro Confilegal, la entrevista de la semana. Para que sepan ustedes, el despacho de Martín Molina es un bufete que capitanea a uno de los hombres más solventes de este país, Pedro Martín Molina. Él mismo, además de abogado, es economista y administrador concursal. Sus dos compañeros, sus dos colegas, son justamente una proyección de su eficacia. Damos fe porque yo conozco bastante a Pedro. Como dice el refrán, Pedro levantó el grupo Martín Molina a puritito huevo. Es un refrán español, no es algo que me estoy inventando, ni es latinoamericano. Señores Zadeva y Cabrera, ustedes conocen la angustia de decenas de empresarios y autónomos que han acudido a su firma para hacer frente a esta situación. ¿Qué les suele decir así de primeras, nada más llegar? Bueno, a ver, lo que les dimos en primer lugar es que la situación tiene solución, la situación en la que se encuentran. Aunque sea una situación complicada, entendemos que es una situación temporal de la que pueden salir una vez que se hayan eliminado las medidas restrictivas que actualmente le están sufriendo, y sobre todo entre esas medidas que pueden ayudar a salir de esa situación es la posibilidad de reclamar los perjuicios, la indemnización de los perjuicios que han venido sufriendo desde hace más de 12 meses como consecuencia de esas medidas adoptadas por el Gobierno y por la comunidad autónoma. Y por tanto entendemos que efectivamente hay que transmitirles un mensaje positivo de que tienen solución. Las restricciones impuestas han perjudicado de forma evidente a los sectores de la hostelería, el ocio y la cultura, sin dar ninguna alternativa específicamente. Específicamente, exclusivamente no, pero específicamente sí. Es decir, las medidas restrictivas, si nosotros nos cogemos el primer Real Decreto de declaración del estado de alarma de 14 de marzo del 2020 y posteriormente las medidas restrictivas adoptadas por cada una de las comunidades autónomas en virtud de las competencias delegadas, esas medidas hay un apartado concreto y directo dirigido a la hostelería, no solo no solo a los restaurantes y bares, sino también al ocio nocturno. Y por tanto, efectivamente, es uno de los sectores, si no el que más, desde luego de los más perjudicados. Se ha hablado mucho de las ayudas. Primera pregunta, ¿han llegado? Y segundo, si han llegado, ¿han sido suficientes? No han llegado lo que son ayudas que podríamos decir que directamente vayan a suplir la pérdida de productividad del negocio del empresario en cuestión. Ha habido ayudas concretas que, como digo, no iban dirigidas a paliar esa pérdida de productividad, como es por ejemplo el tema de los ERTES, los ICOs, que al final el tema de los ICOs, pues bueno, es una ayuda que podríamos poner entre comillas, ¿no? Porque finalmente te estás endeudando, ¿no? Y esos préstamos hay que devolverlos. Entonces, y finalmente es cierto que en marzo del 2021, concretamente en virtud de un Real Decreto de 12 de marzo del 2021, se ha aprobado provisionalmente, digo provisionalmente porque está pendiente de una autorización por parte de la Unión Europea, una serie de ayudas directas, pero que son en todo caso insuficientes. No quiero entrar aquí en términos muy, muy técnicos, pero efectivamente si se hace un cálculo del importe de las ayudas que se van a conceder, no cubrirían ni el 10 o el 15% de la pérdida que ha sufrido cada uno de los empresarios. Señor Cabrera, sí. ¿Cómo ve el tejido empresarial de este país? ¿De qué forma ha agravado la pandemia la situación de las empresas? Pues lo vemos muy dañado. Tras la declaración del estado de alarma que el Gobierno de España decretó ya hace más de un año, concretamente el 14 de marzo de 2020, se han sucedido las restricciones, los cierres, la paralización de la actividad de muchos sectores, sobre todo la hostelería y el ocio, como hemos dicho, y hemos comprobado que España, que es un país que se sustenta sobre todo en el tercer sector, pues ha sido de los más perjudicados. Esta situación lo va a dejar muy debilitado y esto es un riesgo para la economía del país y para muchas familias. ¿Y la insolvencia es el principal problema al que se enfrentan las empresas? Pensamos que si no el principal, uno de los principales. Se ha agravado con la improvisación y la imprevisión y la falta de respuestas claras y concretas y coherentes por parte del Estado. Y se han ido sucediendo a lo largo de estos meses episodios de espera y de confusión respecto a temas que afectaban directamente a las empresas, los créditos ICO, los ERTE, las ayudas europeas. Esta inestabilidad y las medidas adoptadas
que han derivado en una bajada drástica del volumen de facturación y de negocio para muchos de ellos, y ha asumido a los empresarios en una situación crítica a nivel profesional y personal. ¿Y cómo afecta la moratoria concursal a la situación de estas empresas? Porque esto ha creado también un tipo de empresas, se llaman las empresas zombies, hemos hablado antes de ellas. ¿Tiene solución? Pues esta moratoria, nosotros pensamos que no soluciona el problema. A nuestro entender, esta moratoria lo único que conlleva o que supone es un retraso en el tiempo a esas soluciones, que para miles de empresas puede ser, cuando llegue, puede ser inevitable su disolución. Una moratoria concursal sin medidas dirigidas a paliar la pérdida de productividad sufrida por las empresas afectadas por las restricciones únicamente va a determinar que quienes se encuentran en situación de insolvencia o dificultad económica en la actualidad puedan agravar esta situación y al levantamiento de esta moratoria puedan encontrarse en una decisión de práctica disolución y de desaparición. Señora Deva, ¿qué servicios ofrecen ustedes desde Martín Molina para ayudar a las empresas en situación de dificultad de estos sectores de los que hemos hablado? De la hostelería, del ocio y de la cultura. Bueno, pues el despacho tiene más de 20 años de experiencia en materia de reestructuración empresarial, igualmente en materia de concurso de acreedores. Somos uno de los despachos que más concursos de acreedores lleva a nivel nacional. Y fuera de ahí, pues como estamos diciendo y de lo que estamos hablando hoy precisamente, es esa reclamación de responsabilidad patrimonial contra las administraciones públicas, por cuanto entendemos que los empresarios que se han visto afectados por las medidas restrictivas tienen toda la base legal para reclamar esa indemnización y ver resarcido el perjuicio que han sufrido. Vamos a ver, para usted y para su equipo, las empresas en dificultades, vamos a ver, tienen derecho a ser indemnizadas, un claro derecho a ser indemnizadas, ¿correcto? Así es. Sin embargo, algunos empresarios, me gustaría que me aclarara esto porque lo he escuchado, me lo han contado, creen que si reclaman judicialmente, como usted plantea, el gobierno poco menos que los va a poner en la lista negra y que no van a haber un euro. ¿Esto tiene alguna base? Bueno, ¿están jugando con el miedo? Efectivamente puede ser uno de los argumentos que pueden estar utilizándose desde algunas administraciones para evitar que los empresarios reclamen, efectivamente, que presenten estas reclamaciones. No hay que olvidar que estas reclamaciones, en función de la pérdida de productividad, pues pueden llegar a un importe considerable. Y si efectivamente se produce un efecto llamada de miles de reclamaciones, como puede ser el caso, pues es evidente que la administración hará todo lo posible porque esas reclamaciones se reduzcan, ¿no? Sí, parece ser que se han escuchado algunos comentarios de la posibilidad, más que de listas negras, pues que las ayudas directas que se están reconociendo puedan ir dirigidas efectivamente a las personas o empresarios que no reclamen, que no presenten esa reclamación. Entenderlo como un chantaje o como una medida coercitiva, pues no voy a opinar al respecto porque no lo sé, pero vamos, que sí que es cierto que lo que tiene que tener claro el empresario que nos esté escuchando es que tienen todo el derecho a reclamar y que desde luego no tienen que tener ningún temor a presentar esa reclamación, porque al final lo que hay que hacer es confiar evidentemente en la imparcialidad y en la independencia de los tribunales, aunque inicialmente lo que se presenta es una reclamación económica, en una reclamación administrativa previa, porque así lo exige la ley. Si finalmente no es estimada esa reclamación, pues se puede acudir a los tribunales y ahí evidentemente, como digo, habrá que confiar en la independencia de nuestros órganos judiciales. Al principio hemos hablado de que este era un caso típico de cisne negro, de algo concretamente inesperado que nos ha llevado por delante y demás. Sin embargo, ahora mismo ya no hay esa unanimidad, en el sentido de que ya no es un caso de fuerza mayor. En la ley esta de alarma y de estado de sitio y demás, ¿no especifica concretamente que haya fuerza mayor? ¿O sí? Pregunto. No, vamos a ver, lo que nosotros en nuestra reclamación, de hecho, lo que planteamos es que esta reclamación puede basarse tanto en la ley del régimen jurídico del sector público, que establece efectivamente tanto en el artículo 32.1 como en el artículo 32.3 que cabe la posibilidad de reclamar indemnización y responsabilidad a la administración pública cuando se produzca cuando ese daño produzca un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, o cuando las medidas restrictivas o los daños procedan de un acto legislativo. Pero igualmente hay que tener en cuenta que también puede basarse esa reclamación en el propio Real Decreto
en la propia ley orgánica que regula el derecho, la declaración del estado de alarma. Esa ley de 1981 establece que si las medidas adoptadas durante la declaración del estado de alarma han producido un perjuicio a los particulares, tienen derecho a reclamar. Y hay que tener en cuenta que esa ley, ese estado de alarma se declara precisamente en situación de fuerza mayor. Sería un contrasentido que se negara esa indemnización basándose o utilizando como argumento la fuerza mayor, que es la que te habilita para declarar el estado de alarma, ¿no? Eso es un argumento y efectivamente, como tú dices, es muy discutible que efectivamente exista una situación de fuerza mayor, porque para que exista una fuerza mayor se tiene que tratar de acontecimientos imprevisibles, o bien que, habiéndose podido prever, no fueran evitables. Pues bien, no se trata de hacer aquí una crítica a la actuación de la administración pública, porque no es eso lo que nos corresponde, pero efectivamente hay que tener en cuenta que desde diciembre del 2019, enero del 2020, ya venían produciéndose y manifestándose las alarmas por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y la jurisprudencia es muy clara a la hora de decir que la fuerza mayor no existe cuando existen esos acontecimientos esas noticias que determinan que efectivamente era una situación previsible, ¿no?, que se podía producir. Y ante esa situación, las medidas que han adoptado unos y otros países no han sido las mismas. Por tanto, entendemos, y de hecho ya hay sentencias de algún juzgado de lo social que no tiene que ver con el tema de la reclamación, sino con el tema de las medidas de protección al personal sanitario que no se han adoptado, que han establecido que no nos encontramos en una situación de fuerza mayor. Para que nuestros oyentes lo tengan clarísimo, por una parte, hay base legal, base sólida para presentar una demanda o las demandas que sean necesarias ante la justicia, y hay unas posibilidades de éxito bastante claras. Desde nuestro punto de vista, efectivamente, si no, no lo haríamos. Usted también comparte la misma... Sí, por supuesto. Quiere decir que lo que hay que hacer entonces es, ante la duda, reclamar. Y de hecho aquí me gustaría puntualizar que muchos de los clientes que han venido a nuestro despacho, fuera de aquellos clientes o aquellos empresarios del sector de la hostelería que formaban parte de asociaciones de hosteleros y tal, ni siquiera tenían conciencia de que podían reclamar esa indemnización. Y nosotros lo que estamos, y de hecho se llevan una sorpresa cuando les llamamos, y lo que estamos manifestando e instamos a la gente es a reclamar, porque efectivamente existe esa base legal. O sea que, sí. Perdón, yo solamente quería decir que ningún empresario debe tener miedo a ejercitar sus derechos. Nadie tiene que tener miedo a ejercitar sus derechos. Eso es muy importante. A ver, a mí me gustaría que los dos nos están escuchando. Evidentemente yo muchas veces soy oyente igual que ustedes, y dice, ¿y a estos señores dónde los puedo encontrar? Su página web, ¿cuál es? Nosotros tenemos una página web, efectivamente, www.martinmolina.com, pero igualmente se ha creado para este supuesto especial, para articular las reclamaciones de manera específica, una landing page que se llama lahosteleriareclama.com, al que pueden acceder cualquier persona, cualquier empresario, y allí verán los fundamentos y el resumen, o como el fundamento de la reclamación y lo que van a tener que aportar al despacho para acreditar el informe, para acreditar el daño económico. En este punto hago una puntualización. Nosotros, junto con la reclamación, aportamos un informe pericial económico, porque consideramos que es fundamental para acreditar el daño. Usted, es lo que iba a preguntar, usted tiene que demostrar que ha habido una afectación al negocio, ¿no? Efectivamente. No solo hay que acreditar el daño económico, sino también, aparte de la relación de causalidad existente entre la actuación de la Administración, entendida aquí como la aprobación de las distintas disposiciones normativas que han causado las medidas restrictivas y por derivación los perjuicios, hay que acreditar ese daño económico. Y ese daño económico, evidentemente, no se puede acreditar de cualquier manera. Entendemos que es un apoyo fundamental un informe pericial económico que nosotros lo ofrecemos con carácter opcional, pero que desde luego recomendamos a todo el empresario que acude. Y ustedes hacen ese trabajo. Ustedes hacen el informe en el cual detallan claramente cómo se ha habido afectado el negocio de sus clientes. Bueno, por nuestra parte tenemos los expertos, o sea, nosotros ponemos al servicio del empresario tanto la parte jurídica como la parte económica. Y consideramos y creemos que somos, si no el único, de los pocos despachos en España que acompañan a esa reclamación con ese informe pericial económico que justifica la cuantía de la reclamación que se está planteando. Ya lo saben ustedes, martinmolina.com y hosteleriareclama.com. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Carlos. Las opiniones enriquecen y ayudan. Tertulia del Foro Confilegal.
Martín Molina articula dos tipos de reclamaciones patrimoniales contra la Administración. Una en nombre de las empresas, de la cultura y del ocio, y una segunda de las mercantiles de hostelería. Las empresas, como se suele decir en el mundo académico y en el mundo del derecho, son ficciones jurídicas del derecho. La vida que hay detrás de ellas es vida humana, de personas, como la de Casilda Giraldez, gerente de la finca, el rancho de Aldehuela, en Torrecaballero, Segovia. Hola, Casilda. Hola, ¿qué tal? O la de María Luisa Banzo Amat, propietaria del restaurante La Cocina María Luisa, en Madrid. Hola, María Luisa. Hola, ¿qué tal? O también la de las empresas de Francisco y Ana López, que administra 3 sociedades dedicadas al tema del ocio y del espectáculo. Estamos al otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, buenas tardes a todos. También contamos con nosotros con César Adeba, que es responsable de civil de Martín Molina, a quien hemos escuchado hace un momento en nuestro anterior espacio, en nuestro bloque. A ver, Casilda, ¿cuántos trabajadores tienes en tu empresa? Nosotros somos justo antes de la parada por la pandemia, alrededor de unos 60 trabajadores fijos. Luego hay que sumar a eso los trabajadores temporales en épocas como estivales o en épocas grandes de temporada alta de verano, de Navidad o Semana Santa, por ejemplo. ¿Cuántos tienes ahora mismo en ERE? Ahora mismo en ERE hay 48 personas. O sea que estás en ERTE. Perdóname, en ERTE. Sí. ¿Estás operando con 6 personas entonces, en estos momentos? Estamos operando 6 personas, de las cuales 4 están en media jornada. ¿Y has cuantificado las pérdidas que has podido tener? Nosotros en el año 2020 hemos perdido casi 1 millón de euros. Casi 1 millón de euros. En balance, o sea, pérdidas en balance, 1 millón de euros. ¿Has recibido algún tipo de ayuda? No. Nada. Hemos presentado algunas solicitudes a la Junta de Castilla y León relacionadas pues con temas de aire acondicionados, de climatización, de compra de mascarillas, cosas así, pero estamos hablando de ayudas de entre 500 y máximo 2.000 euros. Y eso siempre y cuando te toque a ti, claro, y la hayas presentado de los primeros porque tiene un cupo, y luego pues que ellos decidan que tienes derecho a eso. El rancho de Aldehuela, supongo que tendréis todo tipo de aparatos mecánicos, refrigeradores y demás. Cuando dejas de operar, cuando dejas de funcionar, has estado 3 meses sin funcionar, ahora estás funcionando, evidentemente. No, nosotros estamos ahora mismo completamente parados. Prácticamente cerrados. Nuestra clientela es de Madrid. Uh-huh. Nosotros somos una empresa de ocio, tenemos una finca con un hotel, un restaurante, un salón de bodas. Nosotros somos una empresa donde la gente va fundamentalmente a pasar los fines de semana y a disfrutar de estar cerca de Segovia y hacer turismo. Entonces, nosotros dependemos del cliente madrileño, el madrileño, y en menor medida los turistas muchos que vienen del norte, también valencianos, País Vasco, gallegos, vascos. Pero en Castilla y León no es un destino. Nosotros no somos destino de los castellano-leonenses, entonces estamos prácticamente sin actividad. La solución ha sido demandar, evidentemente. La solución ha sido demandar. Bueno, nosotros entendemos perfectamente que hemos sido, que se nos ha limitado la capacidad de trabajar, que no hemos podido trabajar, que nos han impedido desarrollar nuestro trabajo y que hemos tenido unos perjuicios terribles, y entonces la única solución que creemos que es demandar, no tenemos otra, porque no nos están ofreciendo ninguna ayuda ni ninguna no sabemos, la verdad es que no sabemos qué hacer. Es un poco agarrarnos a un clavo ardiendo y pensar que hay que demandar, que hay que estar ahí, y que si en algún momento esto se resuelve, se va a resolver habiendo demandado. Si no, es como el que no llora no mama, y hay que quejarse. ¿Los seguros sociales de la gente que tenéis en ERTE, los pagáis o no los pagáis? Nosotros pagamos un 30% de los seguros sociales porque somos empresa de más de 50 trabajadores. Las empresas pequeñas tienen una bonificación del 100% en nuestro caso. María Luisa, ¿cuántos empleados tenéis vosotros en la cocina de María Luisa? Hola, nosotros tenemos menos, nosotros somos 9.
9 personas. Llevamos en Madrid 17 años y 9 personas. Pero si me permites, ya que es un programa además a nivel nacional, me encanta que me den la oportunidad, sobre todo, de mandar un abrazo, un beso y todo mi cariño a toda la gente, porque nosotros hemos perdido mucho. Pero la gente que ha perdido un ser querido, que también es mi caso, ha perdido mucho más. Entonces, todo mi cariño y todo mi energía, mi oración, porque como yo soy muy creyente, ya no me tengo pelos en la lengua de decirlo, por toda la gente que realmente ha sufrido pérdidas y pérdidas muy queridas. Y dicho esto, pues sí, llevamos en Madrid 17 años, tengo 9 trabajadores, de los cuales pues ahora tenemos 2 todavía en ERTE y uno de baja, que es mi marido, porque pues nosotros, aparte de las pérdidas que han sido muchas, lo primero que hemos perdido ha sido la salud, porque mi marido el 23 de marzo, solamente con 7 días de cierre, pues le dio un infarto brutal. Ya. O sea, la ansiedad, que eso quiero que quede muy claro, porque cuando se habla de salud o se nos dice salud, hostelería, no. Es que cuando la hostelería y cuando los negocios están cerrados también se pierde la salud. Mi marido tuvo un infarto, su corazón se quedaba al 36%, pero me consta que hay muchos compañeros que han tenido ictus, infartos, crisis de ansiedad brutales, los ansiolíticos disparados. Y también ha habido suicidios, pero nadie habla de eso. Exactamente. Y eso es un lastre humano, porque mi marido, su corazón ya no se va a recuperar. La gente, como el otro día me hablaban de un compañero que le dio un ictus y se ha quedado en silla de ruedas, no se va a recuperar. Y ese es un lastre humano, sobre todo humano, familiar, pero también social y económico para el país. Entonces, yo estoy ahí como muy beligerante, porque esto no puede ser. Si vosotros teníais en vuestro establecimiento algún tipo de seguro. Sí. ¿Y os ha funcionado? No nos ha funcionado. Hemos demandado al seguro. Yo tengo muy claro que a mí la vida, como a miles de compañeros, y yo siempre se lo digo a todos, nos ha colocado en una situación en la que tenemos que luchar. Una vez más, esto es una lucha permanente. Nosotros no somos culpables de esto, ni nuestros propietarios, ni nuestros seguros, no ha sido culpable de esto, pero evidentemente no somos los únicos pagadores de esto, o no tenemos que serlo. Si tenemos un seguro con unas cláusulas en nuestra póliza que nos cubre una pérdida de beneficios, yo animo desde aquí a todo el mundo que se ponga en manos de profesionales, como es el caso del despacho de Martín Molina, y que tenemos que pelear todo, absolutamente todo. ¿Cómo que nos cierran el negocio? Y esa pérdida de beneficios y esas cosas que nosotros tenemos, ¿quién nos lo paga? Es que esto es muy gratuito. Yo creo que además España tiene un triple problema por esto. Porque, a ver, no es lo mismo los restaurantes en España que en Alemania o en cualquier... España, y que la gente no lo piense desde el punto de vista negativo o peyorativo, somos los camareros de Europa. España es un país de hosteleros. Es uno de nuestros principales negocios. Es un tanto por ciento altísimo del PIB. Yo a veces no quiero pensar... 12%. Por eso, no quiero pensar que hay otros intereses con el cierre de la hostelería. No lo entiendo. Porque además, la relación causa-efecto no se ha demostrado. No está claro que si cerramos los restaurantes, la incidencia baje. Ni está claro ni está demostrado. Es más, es lo contrario, porque lo tenemos sin salir de nuestras fronteras patrias, sin salir de España ya tenemos un montón de ejemplos. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido que seamos los paganos de una situación de la cual no somos responsables y que se nos escapa de todo. Está claro. Francisco, ¿compartes la visión tanto de Casilda como de María Luisa? ¿No tienes que ser los paganos de lo que ha ocurrido? Por supuesto. Me parece súper injusto que fuese así. Vosotros sois tú eres administrador de 3 empresas, de 3 sociedades que se dedican al espectáculo, a los eventos y demás. ¿Cuánta gente contratáis? Pues mira, para que os hagáis una idea, entre las 3 sociedades podemos tener una plantilla fija ahora mismo en ERTE de unas 27 personas y como normalmente nuestro trabajo suele ser temporal, estamos hablando de la temporada nuestra desde mediados de abril hasta mediados de octubre,
ahí nuestras plantillas pueden aumentar hasta 150, 200 personas, ¿vale? Puntualmente en trabajos de fines de semana. No es hostelería, son montajes de eventos en general, infraestructura. Somos una empresa de 360, es decir, que damos todo el servicio. Nuestros principales clientes son entidades públicas y también entes privados. Y dentro de todo este tema, nosotros al final somos los que estamos pagando platos de terceros que no tienen nada que ver con nosotros, y que tenemos un espacio que puede tener una capacidad de albergar 10.000 personas y que está cerrado desde marzo del año pasado. ¿En cuánto cuantificáis las pérdidas en todo este año? Nosotros en enero terminamos de sacar unos números y estamos cerca de 1.875.000 euros con la empresa principal, unos 500, 600 con cada una de las otras, cerca, estamos como en 2.800, 2.900 más o menos, que habíamos dejado de facturar en este año 2020 por culpa de la pandemia. Asumo que las personas que tuvieras fijas también están en ERTES, ¿no? Sí, por supuesto. Y también pagáis los seguros sociales, como le pasa a Casilda, supongo, y tenéis que hacer frente a una serie de... Claro, tenemos que hacer frente, y ya no solo eso, también tenemos que tener en cuenta que para estar un poco al día y poder estar en el mercado, tienes que estar haciendo inversiones continuas. Nosotros tenemos camiones, tenemos cantidad de maquinaria como sonido, iluminación, vídeo, los cuales haces a través de renting o leasing o tal, y esos no perdonan, esos siguen pasando todos los meses y tienes que hacerle frente, por supuesto. O sea, que alquileres. Os estáis quedando prácticamente, si no os habéis quedado ya, sin los recursos, sin la almohadita que teníais, ¿no? Efectivamente. Y ahora la única solución es pedir préstamos, o por el contrario, también optar a demandar, evidentemente, ¿no? Eso es, una de las soluciones eran los famosos ICOs, que no nos ha quedado más remedio que engancharnos a ellos. Para mí no es una solución, al final es otra zancadilla más en el camino, en la cual tienes que devolver que yo no tenía la necesidad ninguna de solicitar esos ICOs y que no me ha quedado más remedio que hacerlo para en un futuro pensar que podamos sobrevivir ante esto, que tampoco es seguro, ¿no? A ver, esa es una pregunta a los tres. También a ti, César. ¿Cómo se presenta el futuro? Quiero decir, estamos en abril. ¿Cómo se presenta el futuro en estos momentos? ¿Cómo es el futuro desde aquí? Bueno, incierto, y yo creo que es la palabra que en este momento utilizamos todos. O sea, hemos aprendido a gestionar la incertidumbre de una manera increíble. No sabemos nada. O sea, yo empezaba a soñar con que a partir de mayo la cosa iba a mejorar, que podíamos empezar a organizar cosas, a organizar planes, y ahora este último varapalo de las vacunas, porque claro, al final no deja de ser la vacuna. Está comprobado que podemos cerrar, podemos abrir. Es que nos hemos encontrado en un año 3 veces en la casilla de salida. Estábamos exactamente igual que en marzo del año 2020 y otra vez en octubre igual, y otra vez en enero igual. Entonces nos hubiera dado igual cerrar que no. Estábamos todo el tiempo en la casilla de salida. Entonces ahora mismo pensábamos que ya mayo podía ser una época en la que podíamos empezar a soñar en poder recuperar, y ahora otra vez estamos pensando que ya nos vamos a ir a final de verano con toda la campaña de este año perdida. Entonces, pues futuro incierto. Yo es que cuando hablamos de futuro, para mí mi futuro es mañana. Mañana, que pueda abrir mañana y que pueda trabajar mañana. El otro día, pues hablando con mis hijos y hablando de planteamientos del negocio, digo, no podemos hacer ningún planteamiento. No podemos hacer ningún planteamiento porque no sabemos lo que vamos a necesitar, no sabemos las horas que vamos a poder abrir y no sabemos el espacio de nuestros locales que podemos usar, porque claro, nuestros locales no los podemos usar al 100%, pero tenemos que pagar los impuestos al 100% y todo al 100%. Entonces, claro, el futuro es mañana. El futuro, esto es estar en una trinchera, en una lucha permanente. Esto es luchar. Luchar cada día por el día siguiente. Y yo, desde aquí quiero decir que doy gracias
Doy gracias a Dios, la gente se ríe mucho conmigo porque yo digo, doy gracias a Dios y a Santa Isabel. Gracias a que estamos en Madrid. Bendito sea Dios. Porque yo soy de Soria, tengo familia en Soria, tengo muchos compañeros en Soria, tengo un hermano que tiene un restaurante en Soria y de verdad es que se te parte el corazón. Es que es una situación que dices, por favor, o sea, hemos convertido muchas de nuestras regiones con la pandemia y con una gestión que yo considero que es que no sé si es poco valiente o yo no me atrevería a decir qué es lo que pasa, porque es lo que hablaba. Yo creo que yo tengo una sobrina que es médico intensivista en el clínico en Zaragoza. Ha vivido horrible. Un día hablé con ella, pues uno de los muchos días a finales de noviembre, ¿cómo estás, corazón, tía? Saturada de muertos, saturada de enfermos, saturada de todo. Digo, vamos a ver. Es que dices, no lo entiendo. Digo, yo creo, cariño, le digo, yo en medio de mi ignorancia sanitaria, y digo, yo creo que peor que las reuniones de jóvenes, tal, son las reuniones en las casas. Y me dice, tía, no te quepa la menor duda, ahí está el peligro. Entonces, la hostelería está ofreciendo lo contrario. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo. Día de San José, es un día muy familiar, de que la gente se junte mucho, de qué tal. Yo en el restaurante nosotros dimos varias familias que eran 6, 5, no podían estar, yo se lo dije, porque eso yo lo cumplo a rajatabla y creo que la inmensa mayoría de los restaurantes se cumple a rajatabla. 4 y 2, 3 y 2, incluso unos muy buenos clientes. María Luisa, mire, es que yo no sé cómo hacer esto, hija. Creo que voy a ir con mi marido sola y luego que vengan mis hijas, primero una y luego la otra, a darle un beso a su padre y se vayan. Digo, mire, sí, es que somos 10, digo, ¿les puedo poner? Y estuvieron los 10, 4 y los 2 abuelos con las respectivas separaciones. Esa reunión familiar en un domicilio particular es una bomba de relojería. En un restaurante no, porque además viene la policía municipal en pleno servicio y te dicen revisión COVID. Y entran y revisan COVID. ¿Y en un domicilio qué? Yo creo que lo dijo... Que no sois culpables la hostelería, es lo que quiere decir, ¿no? Claro. Que entonces, se han culpabilizado muchísimo. Claro, entonces yo creo que la presidenta de la comunidad, en una entrevista que le hicieron, no recuerdo en qué, a mí me emocionó porque de verdad le preguntaban tal, el éxito de Madrid, y ella dijo una cosa, dijo, hemos tenido unos cómplices esenciales, que han sido los profesores y los camareros. Yo me emocioné y es cierto. Entonces, no hay futuro. El futuro es mañana. Y creo que aquí podemos dar gracias a Dios. Pero el futuro es que mañana podamos abrir. Ese es el futuro. Y luchar. Francisco, a ver, yo lo que siento aquí es una crítica abierta, soterrada, a la gestión pública de la pandemia. ¿Es así o mi percepción es errónea? Sí. ¿Los empresarios os sentís abandonados por este gobierno? Bastante, sí. Sí, yo creo que cualquiera de los hijos de los que estamos aquí con 6 o 8 años hubiesen sido capaces de hacerlo mejor. La gestión ha sido pésima. Y hablando del futuro, porque yo ahí no quiero entrar, porque estoy muy indignado y prefiero no entrar. El tema del futuro. Sí. Yo os voy a poner un poco en antecedentes cómo estoy yo. Sí. Nosotros licitamos mucho para entidades públicas. Sí. Ganamos concursos. Sí. El año pasado teníamos como 20 y tantos concursos, los cuales el 100% nos los anularon. El 100%, sin explicaciones. En algunos nos mandaron una notificación y otros tan siquiera eso. A día de hoy no hemos tenido derecho todavía a nada de eso. Y este año, que se auguraba un buen año también, pues nos está pasando exactamente lo mismo. A día de hoy nosotros ya tenemos todo anulado hasta mediados de agosto o últimos de agosto. Claro, si yo al inicio de esta entrevista decía que nosotros trabajamos de temporada, trabajamos de mayo, he dicho 15 de abril, 15 de octubre más o menos. Sí. Si este año empieza a trabajar en septiembre, octubre, sí, pues lógicamente en un mes y pico no puedes hacer una temporada. Me tengo que esperar al año que viene. Por consiguiente han pasado ya 27, 28 meses desde que yo tuve que prácticamente cerrar mis negocios. Y nadie ha dicho vamos a echar una mano a estos señores, vamos a decirles
con un aforo menor, vamos a poner unas limitaciones, pero que puedan. No, eso no. Nadie ha pensado, a los tres le hago esa pregunta, ¿nadie piensa en ustedes? Nadie. No. Yo quiero decir que en el caso de Madrid creo que sí ha tenido muy en cuenta por parte de la administración local, tanto por parte del ayuntamiento como de la comunidad, sí que han pensado en nosotros, pero he de decir que el abandono a nivel nacional es brutal. Brutal. Hombre, nosotros estamos en una situación, nosotros somos un pueblo pequeño y sí que es cierto que los ayuntamientos de los pueblos pequeños se han volcado con los negocios y con la gente, o sea, ha sido impresionante. Pero las capitales de provincia, como por ejemplo Segovia, ha sido palos en las ruedas todo el tiempo la hostelería, pero todo el tiempo, ha sido muy complicado. Y bueno, pues lo que hablabas tú de las inspecciones COVID, pues las inspecciones COVID ha habido momentos en los que nos han dejado ampliar las terrazas y eso sí que lo agradecemos muchísimo porque realmente nos han puesto muchas facilidades para hacerlo. Pero claro, era permanente, no podías salirte de la línea en el momento en el que tenías, entonces era una gestión muy complicada. Y no nos han ayudado. Y la comunidad de Castilla y León, desde luego, nos ha dejado de lado, pero Castilla y León, yo no sé exactamente el resto de las comunidades cómo están, pero hemos mirado a Madrid con una envidia terrorífica. A mí lo que más me da es la falta de empatía, porque vale, tienes una situación que te sobrepasa. Yo entiendo que ellos que están gestionando le estarán sobrepasados. Pero que ni se acerquen, que ni te llamen, que no te digan, vamos a hablar, lo que decía Francisco ahora mismo, que no te digan, a ver qué hacemos, que te dejen tirado ahí, es que eso es una sensación de abandono. Esa sensación, César, de desolación, sí, que tanto María Luisa como Casilda como Francisco están poniendo sobre la mesa, ¿la tienen todos vuestros clientes que han contactado con vosotros? Efectivamente, sí, yo creo que esa sensación es generalizada, ¿no? Y un poco al hilo de lo que estaban diciendo tanto Casilda como María Luisa y Francisco, han utilizado términos muy precisos y muy apropiados. En primer lugar, el hecho de que se les ha impedido realizar su actividad, efectivamente es así, es decir, además de la noche a la mañana. El 13 de marzo del 2020 estábamos en una situación y el 14 de marzo del 2020 tienes que cerrar todo, ¿no? Sin posibilidad de ninguna consulta, ni una posibilidad de manifestación, ni ninguna audiencia para los empresarios del sector que se veían afectados. Y en segundo lugar, el tema, lo que manifestaba María Luisa, del hecho de que ha habido un agravio comparativo. Efectivamente, ellos no son los culpables de esta situación. Hay otros sectores que más que menos, han podido subsistir. E incluso ya en el sector público, pues oye, todo el mundo ha seguido cobrando sus salarios y sin embargo en el sector privado, el sector hostelería y efectivamente las restricciones han supuesto la paralización o limitación muy acusada de la actividad, y ese abandono quizás también se puede tener en cuenta por esa falta de cercanía que hablan tanto María Luisa como Casilda, en el hecho de que la competencia delegada para adoptar estas medidas es de las comunidades autónomas, es decir, no es a nivel municipal, y entonces a lo mejor las comunidades autónomas se basan en datos objetivos, incidencia, número de diagnosticados, y entonces las medidas efectivamente son más impersonales, y yo entiendo que efectivamente se puedan considerar que a ver, estamos a 15 de abril. Dentro de 24 días, el 9 de mayo, se supone que termina ese estado de alarma. ¿O lo creéis? Yo no. ¿No te lo crees? ¿Tú? Yo me lo quiero creer. O sea, yo me lo quiero creer. Lo único que... O sea, yo entiendo que no... que tengamos que seguir con medidas de cuidado, que tengamos que seguir, como decía María Luisa, nosotros exactamente igual, mesas de 4, mesas de 6, cuando podemos, separación de 2 metros, gel hidroalcohólico por todos los lados, nada de contacto, todo con muchísimo cuidado, pero que nosotros, que haya un poquito de movilidad, que dejen a la gente moverse, porque lo de Madrid es alucinante. O sea, Madrid, que es una comunidad que ¿cuántos millones hemos dicho que tenía? Pues 7,5. O 7,5. Sí. Imagínate, agolpados como un enjambre en la Sierra de Madrid, sin dejarles pasar a Segovia, donde les cuidamos, les recibimos, les tenemos, les tenemos siguiendo las normas que nos pide la administración. Entonces, que por lo menos que nos permitan trabajar. Es que nosotros no podemos trabajar. Pero nos podemos ir a París, Berlín, Barcelona, Roma, sin ningún tipo de nada, y también pueden venir aquí sin ningún tipo... Es que
Hay cosas, a mí por lo menos en mi ignorancia se me escapan. Es que no lo puedo entender. Hay cosas que no entiendo. ¿Por qué yo no puedo ir a Soria a ver a mi familia o a llevarle a mi madre unas flores al cementerio? ¿Por qué no puedo ir? ¿Y por qué pueden venir aquí de Barcelona, por vía aérea de Valencia, de París, de Roma, de Ámsterdam? Vamos a ver, que yo entiendo que los controles por carretera, pero si no se están haciendo PCRs en el aeropuerto, entonces, ¿en qué estamos? Uh-huh. De ahí viene la queja justamente de que no se están haciendo ¿en qué las cosas bien. Es correcto. que me dicen, no, es que por carretera no se pueden controlar las PCR. Uh-huh. Vale, lo entiendo, lo admito. Pero es que en el aeropuerto tampoco, porque Ya. es que yo tengo el caso, mi hija ha venido de Roma. En Roma llevan el QR con todo, absolutamente todo. Pero llegan a Madrid y nada, es que no les controlan ni el DNI. Ya. Entonces dices, no sé lo que pasa, es que no... Eso es lo que nos descoloca más y eso es lo que nos hace sentirnos peor. Volviendo ya, estamos llegando al final de nuestro programa. La esperanza es justamente la ley, es la justicia y es justamente poner en marcha aquello a lo que tenéis derecho, que es a demandar por aquello en lo que os han hecho daño, que Yo tampoco creo que habéis sí. buscado vosotros, evidentemente. Esa es la base de vuestra confianza, la base de vuestra esperanza, evidentemente, ¿no? Eso es. Por lo menos que nos ayuden a paliar un poco todas las pérdidas que hemos tenido, que ya te digo que hay pérdidas, como son las pérdidas humanas o las pérdidas de salud, Sí, en el eso caso de es. Mario, que es Sí. irrecuperable. Pero por lo menos verte amparada por algo y por lo menos sentir que estás luchando. Yo animo a todos nuestros compañeros a que se pongan en manos de profesionales, como en este caso el despacho Martín Molina, que se pongan en manos de profesionales, que se asesoren y que... Porque luego sí, claro, las ayudas y todo esto, ahí empieza ya la maraña burocrática que necesitas, claro, una persona aparte para que te haga todo. Entonces, que se pongan en manos de profesionales, que sean valientes y digan... Y que no tengan miedo. Y que sean valientes y que digan, tengo que tirar hacia adelante. Tú Porque también- esto es una injusticia. Francisco, tú también piensas lo mismo, ¿no? No hay que tener miedo y hay que demandar. Pues la verdad que es que tampoco tenemos demasiadas salidas, ¿no? Ya, claro, lógico. y Susto aparte de eso, muerte, ¿no? Efectivamente. Claro que sí, yo animo a todos. Si al final la unión hace la fuerza y el gran problema de todo esto son las limitaciones que nos marcamos nosotros mismos y que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos y lo que hay que hacer es dejarte asesorar pues por un despacho como es Martín Molina, que lo está haciendo estupendamente bien y que encima te dan el empujón, te lo facilitan todo muchísimo y creo que si fuésemos un porcentaje bastante elevado esto cambiaría bastante y se vería de otro color y de otra manera. La unión hace la fuerza. César, Sí, para cerrar. simplemente dos apuntes. Efectivamente, miedo ninguno, faltaría más, ¿no? Se supone que vivimos en un Estado de Derecho y que, por tanto, nos ampara tanto la Administración como los órganos judiciales en nuestras reclamaciones. Y, en segundo lugar, sí me gustaría hacer referencia, destinado a los oyentes o dirigido a los oyentes, porque había dudas, efectivamente, algunos empresarios han venido a nuestro despacho planteando que la reclamación podía estar prescrita por el hecho de que la ley te establece un plazo de un año para presentar la reclamación y lo que queremos decirles es que el plazo de prescripción, ese plazo de prescripción ni siquiera a día de hoy ha empezado a contar, porque nos encontramos con daños continuados que se siguen produciendo a día de hoy y hasta el momento que no cesen esos daños, ese plazo de prescripción no ha empezado a contar, perdón. Perfecto, muchas gracias. Ya saben, es martinmolina.com o la hostelería. La hostelería reclama.com. Reclama.com. Francisco y Ana. Señor. María Luisa. Casilda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra presencia aquí, por hacer este programa. Y a ustedes, a nuestros escuchantes. Gracias por dejarnos la voz. La voz es siempre vuestra. Sí. Gracias a todos. Sí, Y a muchas ustedes, gracias. a nuestros escuchantes, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en una semana desde aquí, en Foro Confilegal. Hasta pronto.